¿Qué tal? Buenas noches, saludos cordiales desde nuestros estudios aquí en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, en Teletenango. Transmitimos para el mundo a través del canal 429 de DirecTV y para todo el país a través de Televisiete, así como Radio Cadena Sonora. Buenas noches, Lubianca Sánchez. Muy buenas noches, Luis Pellecer. Qué gusto poderles acompañar esta noche. Tenemos, por supuesto, mucha información, así que le invitamos que se quede con nosotros. Arrancamos. Día importante para la Policía Nacional Civil, ya que la Agencia de Cooperación Internacional de Japón entregó 200 motocicletas a las fuerzas de seguridad. Se trata de 200 motocicletas que serán distribuidas en las comisarías del departamento de Guatemala. Autoridades indicaron que esta entrega servirá para fortalecer las acciones de seguridad y prevención que se realizan como parte del proyecto Policía Comunitaria, el cual entró a su fase 2. Crear la cultura de prevención y construcción de una comunidad preventivo sin hechos delictivos. Y el insumo, tal como estas motocicletas, servirían mucho para atender la necesidad o para comunicarse bien entre los agentes policiales y las personas que viven en la zona. Parte de la segunda fase de Policía Comunitaria que arranca hoy con la donación de 200 motocicletas. Estas van a ir dirigidas a las 55 subestaciones que hay en el Distrito Central de la Policía, de manera que podamos reforzar las áreas que actualmente tienen mayor riesgo y podamos acercar a la policía a la comunidad de una manera realmente efectiva. El proyecto Policía Comunitaria tiene una duración de 5 años, indicaron las autoridades. El mismo consiste en el apoyo técnico y financiero de JICA y de la Agencia Brasileña de Cooperación para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Y en el marco de las exposiciones del presupuesto abierto del año 2022-2026, los ministerios de Gobernación y la Defensa dieron a conocer su requerimiento para el próximo año. 6.477 millones de quetzales es la solicitud de Gobernación para el 2022, que se orientarán para el pago de nóminas, gastos administrativos y diversos servicios. En el caso del Ministerio de Gobernación, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, los presupuestos que más se están fortaleciendo para el próximo año, de acuerdo a su presupuesto vigente, es cabalmente la parte de Gobernación, Seguridad y Justicia, Educación y Salud. Entonces, sabemos que el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, es un ministerio que tiene varios préstamos en ejecución, préstamos sumamente importantes. Nos da un incremento de 980.4 millones. Y esto sí nos beneficia bastante porque lo que vamos a hacer con este dinero es, vamos a cubrir el desfinanciamiento de todas las plazas de la BNC que se encuentran desfinanciadas por 742.94 millones. También tenemos un monto estimado para cubrir gastos administrativos del Ministerio de BNC por 197 millones. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa requiere más de 2.933 millones de quetzales. La gráfica evidencia que el monto mayoritario ya está comprometido en salarios representando el 62.19%. Seguidamente, los gastos de funcionamiento como agua, luz, teléfono, internet, mantenimiento de instalaciones y equipo representan el 28%. Y de acuerdo a las fuentes de financiamiento, el 10% restante será destinado a la inversión. El Ejército de Guatemala tiene destinado para proyectos en beneficio de la población guatemalteca aproximadamente 383 millones de quetzales, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. Adquisición de medios de transporte y maquinaria. El presupuesto asignado a la adquisición de medios de transporte y maquinaria, un 38% es para las fuerzas de aire, 22% para las fuerzas de tierra, 28% para las fuerzas de mar y el 14% para maquinaria de construcción. Más noticias. Y durante los bloqueos de este lunes a nivel nacional, los cuerpos de socorro tuvieron problemas para trasladar a los pacientes, pues no se les permitió el paso. El primero de los casos ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Los bomberos voluntarios trasladaban a una mujer quien cayó en coma diabético. Sin embargo, los manifestantes bloquearon el paso y amenazaron con machete al piloto de la unidad. A la altura del kilómetro 53 ruta al Atlántico se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía
de San Antonio de la Paz, El Progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho kilometraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de la Paz hacia el hospital de Guastatoya. El segundo caso ocurrió en Sanarate, El Progreso. Manifestantes colocaron tablas con clavos y piedras obstaculizando el paso de 2 ambulancias y las revisaron para confirmar que llevaran pacientes. Una de las ambulancias permaneció en el lugar 2 horas y media, según indicaron paramédicos. Mientras que en Chimaltenango, familiares tuvieron complicaciones para el traslado de una paciente con COVID-19 quien necesitaba oxígeno debido a los bloqueos. Ante ello pidieron la ayuda de los cuerpos de socorro. Y es que estos múltiples bloqueos llevados a cabo este lunes ocasionaron severas pérdidas económicas y malestar en la población. Varios bloqueos en diferentes puntos del territorio nacional se realizaron desde las primeras horas, lo cual afectó el tránsito vehicular de cientos de guatemaltecos y generó caos vehicular en las principales rutas del país. De acuerdo con los reportes de la movilización, se confirmaron bloqueos en rutas importantes de la ciudad de Guatemala, como Ruta al Atlántico y Pacífico. En la Ruta al Atlántico se confirmaron bloqueos a la altura del rancho, así como en el kilómetro 53, en donde varias personas impidieron el paso vehicular, incluso a una ambulancia que trasladaba a un paciente con coma diabético. Los manifestantes amenazaron a los bomberos voluntarios que solicitaron dejarlos pasar para poder salvarle la vida al hombre que se encontraba en estado delicado. En total, fueron 21 los puntos bloqueados, siendo estos Calzada Raúl Aguilar Batres, Escuintla, Sanarate El Progreso, El Rancho, La Ruidosa en Izabal, Cocales Suchitepeques, Nahualate, el Triángulo Entrada a Mazatenango Suchitepeques, El Zarco Retaluleu, El Acintal, Cruce la Virgen en Tecunumán San Marcos, Machaquilá Petén, Cumbre Santa Elena San Jerónimo Baja Verapaz, Cruce de San Julián Alta Verapaz, Ixcán Quiché, El Palmar Quetzaltenango, Nahualá Sololá, Cuatro Caminos San Cristóbal Totonicapán, Malacatancito y La Mesilla Huehuetenango, Chiquimulilla y El Boquerón Santa Rosa, y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango. Por su parte, el sector exportador se pronunció sobre el total de pérdidas que significan para la economía guatemalteca este tipo de medidas. Preliminarmente se reportan pérdidas por más de 50 millones de dólares. Recuerde que el comercio exterior se maneja tanto por importaciones como exportaciones y en su orden de tamaño, digámosle, tanto lo que es marítimo y terrestre son los números principales. En términos de una paralización que se puede provocar por día, en el caso de las importaciones marítimas estamos hablando de 18 millones, que es más o menos el volumen diario que se puede perder en importaciones por quedarse bloqueados en puertos que no pueden salir de ahí. En exportaciones marítimas estamos hablando de 32.4 millones. Estamos hablando solo que entre importaciones y exportaciones estamos prácticamente superando los 50 millones de dólares que pueden tener un perjuicio diario. Mientras tanto, la cartera de Economía fijó su postura sobre los bloqueos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño? A las personas que más necesidad tienen. Y en ese sentido también hay pérdidas de los pequeños productores. Usted mencionaba a cómo estamos apoyando a los precarios empresarios cuando no pueden llevar su producto a los mercados. Entonces, realmente debemos de manifestarnos, ¿cierto? Tenemos todos los derechos de manifestar, pero hay ciertas pérdidas económicas que los pequeños empresarios tienen debido a ese tipo de bloqueos. Los bloqueos de este día en distintas regiones del país generaron múltiples opiniones. Mediante un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Guatemala, sus filiales y sus gremiales mostraron su absoluto rechazo a las que calificaron como acciones abusivas e ilegales por parte de grupos que manifiestan su descontento bloqueando rutas principales en el país, violando derechos constitucionales y causando graves problemas a una gran mayoría de la población. En el comunicado, la Cámara de Comercio reconoce que manifestar es un derecho constitucional, pero debe ejercerse sin afectar los derechos constitucionales de libertad de acción,
libre locomoción y libertad de comercio, industria y trabajo. Reiteran además que nadie es superior a la ley. La Cámara del Agro también, mediante un comunicado, expresó que la impunidad con la que se dan constantes bloqueos en el país genera graves violaciones a los derechos humanos de toda la ciudadanía y, entre otros temas, reitera su absoluto rechazo a quienes actúan al margen de la ley. El comunicado agrega que la Cámara del Agro respeta el derecho de manifestación pacífica, siempre y cuando se ejerza en el marco de la Constitución y la ley. La Cámara de Industria de Guatemala también se pronunció en torno a los bloqueos, calificándolos como bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo y la integridad de los guatemaltecos. Condena las acciones registradas y pide se investigue a los autores intelectuales de las mismas, así como a sus financistas, a la vez de pedir a la población mantenerse apegados a los protocolos de salud destinados a prevenir la pandemia y continuar con el proceso de reactivación económica del país. En el Congreso de la República también hubo reacciones respecto a los bloqueos. Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros en que los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero a manifestar de una manera pacífica, a manifestar sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos. Lamentable que este tipo de actitudes se estén dando. Todos, reitero, los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero hagámoslo sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos, sin evitar que como país podamos tener ese flujo de comercio, de reactivación económica que tanto deseamos, que se ha visto tan afectado por la pandemia que estamos sufriendo. Realmente lamentable este tipo de actitudes. Vemos cómo de manera abusiva, con tablas, con clavos, evitan, hemos visto hoy en la mañana, que no dejan pasar ni siquiera a las ambulancias que trasladan a los heridos. Lamentable. Los calificaría de bloqueos delictivos, incluso criminales, en donde hemos visto incluso que ambulancias no han podido pasar debido a que algunas personas que pertenecen a una organización ha bloqueado el paso de no solo las personas, sino que también de los trailers que llevan productos, de mercancías, ambulancias, radiopatrullas. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo pienso que cualquier ciudadano tiene derecho a disentir, a manifestarse, a criticar y expresarlo de esa manera, pero expresarlo de una forma pacífica, en donde no se le violen los derechos a los otros ciudadanos que lo único que quieren es ir a trabajar. Estamos de regreso con más información y el presidente de la República confirmó la presencia de la variante Delta en todo el territorio guatemalteco. Es 2 veces más transmisible que el COVID-19 e igual de contagiosa que la varicela. Se trata de la variante Delta y ya está en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que 14 guatemaltecos jóvenes de varios departamentos la han padecido. Está confirmado. De hecho, el día de sábado, en una conferencia de prensa, el viceministro Coma dijo que clínicamente estaba presente, pero no teníamos la sustentación científica. Hoy fueron entregados el reporte de 14 casos que corresponden a Delta. Y los 14 casos corresponden casi a todas personas jóvenes. Entonces, es un llamado para que aumentemos la posibilidad de cuidarnos, de protegernos con la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo, si no tengo nada que hacer, no salgo y regresar temprano a casa. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Al consultarle sobre la implementación de un estado de prevención ante el aumento de casos, respondió: Eso déjenlo evaluar. Esta semana se van a evaluar el comportamiento y tenemos un documento que emitió el Ministerio de Salud Pública que me hicieron llegar hoy en la mañana. Ese será motivo de análisis y trataremos de que las medidas no tiendan a impedir que el país siga caminando. Por otra parte, el mandatario explicó que esta semana ingresarán aproximadamente 200,000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Esta semana vienen segundas dosis de Sputnik. Si mi memoria no me falla, deberían de ser alrededor de 200,000 para ir cubriendo a las personas que se le van a vencer la vacuna
a finales de agosto y principios de septiembre. O sea que vamos adelantados con respecto al tiempo de la vacunación, porque no la podemos poner antes ni la podemos poner después. Entonces vamos bien, esas entran para de una vez principiar a programar a finales de agosto el principio de la vacunación con esas 200.000. Anteriormente, el director general de la Organización Mundial de la Salud explicó que la variante Delta se encuentra en 104 países y que pronto será la cepa del COVID-19 dominante a nivel global. A la fecha, más de 10.800 guatemaltecos han muerto a causa de la pandemia. Además, hay 263 municipios en alerta roja, 51 en naranja y 26 en amarilla. Y el incremento de casos del COVID-19 ha provocado un notorio aumento también en la ocupación de camas en la red hospitalaria del país. Se incrementa la posibilidad que los niveles de saturación en los hospitales nacionales y especializados para la atención de casos de COVID-19 se deban a la presencia de la variante Delta en el país tras su confirmación este lunes. Sin embargo, aumentar camas para la atención de casos no sería la solución a decir de las autoridades de salud, pues presentarían un déficit en el tema de recurso humano. La ocupación hospitalaria, veíamos que fue una semana de conferencia que son altos los números. Sí, desgraciadamente seguimos en una ocupación por arriba del 95% en toda la red nacional de camas graves y más o menos en un 61-62% de ocupación en las camas de pacientes moderados. Es una situación muy difícil, muy difícil. El problema básicamente de nuevo es, usted puede habilitar camas, pero ¿quién las atiende? Es lo que yo siempre menciono, el tema es que el recurso humano es limitado y la gente se cansa. Entonces, la situación no es tener una cama, la situación es tener quien atienda a los pacientes y ese es el punto más delicado de este momento. El viceministro Francisco Comas se refirió a la importancia que la población atienda de forma temprana los síntomas para la identificación de posibles casos y no llegar hasta una situación crítica. Es un tema complicado, siempre hablamos de que hay un porcentaje de pacientes que se pueden contaminar o enfermar, gravemente. Y eso es a lo que le tenemos temor, ¿verdad? Que en 15 días podríamos estar esperando 400, 500 personas de cada 4.000 pacientes que se infectan buscando servicios hospitalarios y es lo que no queremos, ¿verdad? Por eso es importante que la gente muy rápidamente, si tiene la más mínima molestia, se haga la prueba y empiece a tomar su tratamiento. Esto de verdad impide que la gente llegue a agravarse en la mayoría de casos. Las autoridades hacen un llamado de alerta para que las personas eviten visitar lugares que sobrepasan el nivel de aforo recomendado, pues aunque se mantienen monitoreos y se han impuesto sanciones, algunos lugares incumplen con las medidas. Estamos concluyendo esta edición de Noticiete junto a Lubianca Sánchez. Nos da mucho gusto haberles acompañado con lo más importante de las noticias.